Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joche y en este video voy a hacer algo mucho más simple de lo que hago habitualmente, y es que quiero contarles una historia que para mí es muy importante. Es la historia de cuando y cómo crucé el colegio. Es una historia bastante particular y la razón por la cual quiero contárselas es porque a esa edad me hubiera gustado mucho tener a alguien que me contara una experiencia similar o que haya vivido algo parecido a lo mío, porque me hubiera ayudado mucho a sentirme menos solo. Y bueno, es que para mí haber cruzado el colegio fue como haberlo sobrevivido, literal. Para mí fue una experiencia bastante dura y la viví en completo silencio hasta ahora. Yo creo que para que entiendan mejor mi historia se la voy a tener que contar desde el principio. Así que pónganse cómodos que esto va para largo. Ok, yo desde pequeño viví en una población relativamente pequeña en donde casi todos se conocían con todos. Y dentro de esa población solamente había un colegio. Y en ese colegio iban prácticamente todos los niños que vivían dentro de esta población. Se podría decir que todos éramos vecinos. Para mi buena o mala suerte, este colegio quedaba cruzando la calle. Bueno, mis papás me inscribieron ahí, crucé kinder y casi toda la educación básica. La educación básica en Chile es como la primaria y la secundaria en otros países. Va desde el primer nivel hasta el octavo. Bueno, yo estuve ahí hasta el sexto grado. La relación con mis compañeros era buena, se podría decir, pero es porque éramos niños. Cuando eres niño y vas al colegio, tu único interés es jugar con otros niños, así que pues es bastante fácil hacer amigos. La cosa se fue complicando cuando empezamos a crecer. Mis compañeros empezaron a tener gustos distintos a los míos, y es que yo en ese tiempo ni siquiera sabía cuáles eran mis gustos, o los gustos que tenían no encajaban con los otros niños. Por lo mismo es que me empecé a aislar porque sentía que no encajaba con ninguno de los grupos que se estaban formando. Quienes en algún momento eran mis amigos, ahora estaban haciendo otras cosas. Y a pesar de que me invitaran a esas partes, yo no solía ir porque me sentía incómodo. De a poco como que empecé a desarrollar una especie de crisis de identidad. Cada vez me estaba volviendo más y más inseguro, y eventualmente se volvió una tortura estar en el colegio. Esto empezó a pasar más o menos en tercero básico. Todos los recreos los pasaba completamente solo. Usualmente me quedaba parado en un mismo lugar del patio durante los 15 minutos que duraba el recreo, y en ese tiempo no había ni celular ni nada que pudiese entretenerme, así que desarrollé el hábito de empezar a contar los segundos. Cada vez que llegaba a 60 subía un dedo, y pues cuando llegaba a los 5 sabía que habían pasado 5 minutos y solamente faltaban otras 2 series de 5. También me la pasaba mirando a todo el resto de los grupos que habían en el patio, no solamente de mi curso, sino que también de todo el colegio. Y por más triste que suene eso, me terminé acostumbrando. Una vez terminado el recreo, podía volver a la sala, y para mí ese era como un lugar seguro porque pues no estaba obligado a tener que sociabilizar, o se supone que no tienes que sociabilizar en la sala de clases, pero me servía como distracción porque podía enfocarme en otra cosa. Eso no quiere decir que me iba bien en cuanto a calificaciones. No, ojalá. Obviamente esta forma de ser mía no pasaba desapercibida dentro del colegio. No solamente los otros niños que constantemente me estaban preguntando ¿por qué estás solo?, sino que también profesores también me estaban constantemente llamando la atención de que fuera y me integrara a otro grupo, como si fuera tan fácil para mí. Y también llamaban a mis papás para contarles que me la pasaba solo todos los recreos. Esos constantes llamados de atención me hacían sentir como que yo era el problema. Yo estaba haciendo algo malo. Creo que mi primera experiencia con la ansiedad fue precisamente en la época del colegio, y bueno, todo lo que queda por delante porque falta más historia. Aunque no crean que siempre fue así. Hubo un tiempo en donde tuve un amigo. Si bien todos éramos amigos siendo niños, había uno específicamente que era como mi mejor amigo. Obviamente por privacidad no voy a decir su nombre, pero para que no se confundan necesito ponerle un nombre. No sé, llamémoslo Antonio. Bueno, Antonio y yo vivíamos más o menos cerca y nos conocíamos desde kinder. Yo iba a su casa, él iba a la mía, aunque la realidad es que no nos parecíamos en casi nada en cuanto a gustos, porque a Antonio le gustaba mucho, no sé, el fútbol, era muy fanático del fútbol. También le gustaba mucho la lucha libre, y yo digamos que todavía no sabía qué era lo que me gustaba, pero lo que sí me gustaba probablemente no le hubiera gustado a Antonio.
Pero bueno, a pesar de todo, seguíamos siendo bastante buenos amigos. Hasta que un nuevo año de clases llegó un nuevo niño que muy conciencialmente compartía bastantes cosas en común con Antonio. Casi todo, diría yo. Bueno, este chico nuevo era como el típico niño medio fresita. No sé, era un niño que tenía como bastante dinero. Se la pasaba llevando juguetes nuevos, así como juguetes muy modernos al colegio para que todos lo vieran. Aunque era bastante egoísta porque nunca los prestaba. Bueno, en general era como un niño con bastante buena situación económica. Y obviamente esto era bastante llamativo para Antonio. Éramos niños, no lo culpo. También otra cosa que tenían en común es que ambos eran bastante listos. Literalmente todos los años a partir de ahí se estaban peleando el primero y segundo lugar de las calificaciones más altas. Y yo con suerte pasaba de curso. Eventualmente, entre más este niño se acercaba a Antonio, yo me volvía más inseguro. Y ahí fue cuando quedé completamente solo. Cuando terminé sexto básico en este colegio, mis papás tomaron la decisión de que era mejor cambiarme. Yo no los culpo, pero cambiarme de colegio no era la solución. Claro, ellos pensaban que cambiándome de entorno, de compañeros o de profesores, eso podía ayudarme de alguna forma, cuando la realidad es que el problema estaba dentro de mi cabeza. Como yo había estado tanto tiempo en el colegio anterior, el cambio para mí fue bastante brusco. Y yo sé que suena dramático, pero fue hasta traumático. Porque imagínate que estás rodeado de personas que ya conoces durante toda tu vida, desde que tienes memoria. Estás cerca de tu casa, que en caso de cualquier emergencia solamente tienes que cruzar la calle para llegar a tu casa, que estás rodeado de personas de confianza, etc. Pasar de eso a ir de un lugar lejos, con personas completamente nuevas, extraños, y tenerte que adaptar a una rutina completamente nueva, para mí eso fue muy chocante. E insisto, sé que suena muy dramático, pero así lo sentí. Pero bueno, luego del impacto inicial al haber entrado a este nuevo colegio, unos meses después conocí a un niño que lo voy a volver a poner un nombre ficticio. Llamémoslo David. Bueno, David en personalidad era bastante diferente a mí. Era bastante hiperkinético, tenía mucha energía y era bastante bromista. Pero de alguna forma nos complementábamos, porque él podía hablar todo lo que quería y yo solamente lo escuchaba y me reía. Todo iba bien, me estaba sintiendo cómodo en el colegio. La verdad es que tenía buenos compañeros, hasta que más o menos a la mitad del año llegó un niño que era nuevo para mí, yo no lo conocía. Pero la verdad es que llevaba bastante tiempo en el colegio, solamente que no había entrado al iniciar el año. Y dio la coincidencia de que él era el mejor amigo de David. Así que obviamente se volvieron a juntar y yo me quedé a un lado, solo. Este niño tenía como una personalidad muy similar a la de David, así que claramente congeniaba mucho mejor que conmigo. Así que me quedé solo, una vez más. Y así fue durante todo el año. Si se dan cuenta, como que se volvió a repetir la misma historia que con Antonio. Un niño nuevo llega, congenia mejor con mi amigo se acerca más a él, yo me aparto y quedo solo. El año siguiente fue prácticamente lo mismo, estuve completamente solo, a excepción de los últimos meses donde más o menos me acerqué a un grupo de niños, porque uno de ellos vivía en la misma población que yo, pero hasta ahí quedó, porque ese era el último año que iba a estar en ese colegio. El colegio en el que yo estaba solamente tenía educación básica, tenía primaria y secundaria. Entonces sí o sí había que cambiarse para entrar a la educación media o preparatoria, como le dicen en otros países. Yo solamente estuve 2 años en total en ese colegio, así que no volví a ver a nadie de ahí. Al año siguiente, cuando entré a la preparatoria, a un colegio nuevo, fue todo el mismo drama, de nuevo. Un nuevo establecimiento, nuevas personas, nuevos compañeros, nuevos profesores, una nueva rutina. En este caso era mucho peor porque estamos hablando de la preparatoria, así que obviamente había un peso mucho más grande. Lo que sí debo decir de este colegio es que como todos entrábamos prácticamente siendo nuevos, nadie conocía a nadie, entonces tenías la oportunidad perfecta para conocer a personas que tuvieran gustos similares a los tuyos. Había como más diversidad. Claro, eso para una persona que tiene la capacidad de poder sociabilizar. No para mí. Los primeros meses en este colegio fueron bastante difíciles porque de nuevo estaba completamente solo, pero sí debo reconocer que hubieron bastantes personas que se me acercaban con la intención de hablarme o entablar algún tipo de amistad. Pero como yo tenía este trauma de que todas las personas que se me acercaban se terminaban alejando de alguna forma u otra, me era muy difícil entablar algún tipo de amistad con alguien. Se me había olvidado contarles que no recuerdo muy bien si fue en el primer colegio o en el segundo, pero de uno de esos dos
2 me enviaron al psicólogo. Creo que fue el segundo. Pero bueno, esa fue mi primera vez yendo al psicólogo. No hubo mucho avance, casi nada diría yo. Y en este nuevo colegio en el que estaba, me volvieron a enviar a un psicólogo y de nuevo no hubo mucho avance. Recuerdo que durante este año, en la hora de almuerzo, yo siempre me sentaba en una misma mesa donde se sentaba un grupo de niñas que eran de mi curso, y a pesar de que yo no hablaba con ellas, pero me sentía cómodo con ellas, pero más bien porque no me sentía observado o juzgado por estar solo comiendo. Eventualmente, casi a final de año, me empezaron a hablar y terminamos entablando una amistad. Yo creo que ahí fue cuando empecé a vivir como un adolescente. Empecé a hacer cosas de adolescente. Empecé a tener varias de mis primeras experiencias. Bueno, terminó el año, nos seguimos viendo bastante en vacaciones, pero para el próximo año, cuando empezaron las clases, o sea, en segundo de preparatoria, hubo un cambio en los cursos. Para que me entiendan, al entrar habían 5 cursos, o sea, 5 salas de primero de preparatoria. Eran cursos separados, eran cursos completamente individuales. Habían 5. Al pasar el segundo año, o sea, segundo de preparatoria, muchos de los que entraban en primero se terminaban yendo, ya sea porque no cumplían con las normas del colegio, o porque no tenían muy buenas notas, o porque reprobaban, o por problemas de conducta, o no les gustaba el colegio, no sé, por distintas razones se terminaban yendo, y se iban muchos. Entonces, con esa cantidad de alumnos, el colegio nos terminaba mezclando todos y nos volvían a separar en, esta vez, menos cursos. Entonces, de 5 primeros medios terminábamos habiendo 3 o 4 segundos medios o segundos de preparatoria. Como nos combinaban a todos, no volvíamos a tener los mismos compañeros de antes. Y con mi suerte, todas las que eran mis amigas y que éramos compañeros en el primero de preparatoria ya no estaban conmigo en segundo de preparatoria. Así que estaba completamente solo de nuevo. Por suerte podíamos seguirnos viendo en los recreos, aunque no teníamos los mismos horarios de almuerzo o de salida, pero a pesar de todo me seguía sintiendo bien. Las podía seguir viendo y eso me reconfortaba. Al mismo tiempo, en segundo de preparatoria, en mi nuevo curso, había que, de nuevo, casi todos los que eran mis compañeros eran nuevos para mí, no los conocía. Un día que yo había faltado al colegio, hicieron que todos nos cambiaran de puesto. Nos reorganizaron a todos. Una cosa es que en mi colegio no teníamos asientos individuales, sino que era un banco grande para compartir entre 2 personas. Así que sí o sí iba a tener un compañero o compañera. Como yo no había ido el día que cambiaron de puesto, al día siguiente llegué y me trataron de describir a la persona con la que me tenía que sentar, pero como todos eran nuevos para mí, no supe quién era la persona que me estaban describiendo, pero sí me dijeron que me estaba sentando con una niña. Ella llegó un poquito más tarde que yo, me saludó, inmediatamente me di cuenta de que era una persona que agarraba confianza bastante rápido, todo lo contrario a mí, y a pesar de eso nunca me incomodó que fuese así conmigo. Éramos muy distintos, pero raramente nos complementábamos, además de que teníamos algunos gustos en común. Creo que una de las cosas que la animó a empezar a hablarme o a agarrar más confianza conmigo es que me vio que tenía algunos cuadernos de One Direction y a ella le gustaba mucho One Direction. Pero bueno, el año fue transcurriendo bastante bien. Tenía este grupo de amigas en el curso de al lado que las podía ver durante los recreos y algunos almuerzos y después de clase, por supuesto. Y estaba formando una nueva amistad dentro del curso en el que estaba, con esta niña nueva y rara. Incluso ella me presentó a una amiga que estaba dentro del mismo curso y a otra más que estaba en otro curso distinto, así que ahí estaba formando otro grupo. Todo estaba yendo súper bien, hasta que me vi involucrado en un inconveniente que es muy enredado de explicar. Como que ni yo lo llegué a entender muy bien en el momento en el que pasó, pero siento que se los tengo que contar. Bueno, para darles contexto, una de mis nuevas amigas dentro de este curso en el que estaba, para el punto en el que esto ocurrió, nosotros ya éramos bastante cercanos. De hecho, hasta nos sentábamos juntos. Ya no me sentaba con la otra chica, pero los 3 éramos muy buenos amigos. Bueno, esta chica tuvo un problema con unos ex amigos dentro del colegio. De hecho, parte de estos ex amigos estaban dentro del mismo curso de nosotros. Bueno, estos ex amigos se empezaron a hacer amigos de unas chicas de tercero dentro del mismo colegio. Al parecer, a estas chicas de tercero le contaron lo que pasó con mi amiga. Obviamente le contaron la versión de ellos, de lo que había pasado, y decidieron tomar partido. Decidieron empezar a molestar a mi amiga. O sea, ni siquiera molestar, sino que directamente le empezaron a hacer bullying. Yo nunca me metí en todo este enredo, pero sí sabía que tenía que estar ahí para apoyar a mi amiga. Todo bien hasta que un día que mi amiga estaba de cumpleaños, yo normal le publiqué un saludo en su
creo que perfil de Facebook era, y dentro de esa publicación, en uno de los tantos comentarios que estábamos dejando ella y yo, escribí algo que ni siquiera recuerdo qué era específicamente, de lo insignificante que era, pero era algo así como insinuando algún tipo de discusión o pelea. Yo nunca escribí ningún tipo de nombre, ni contexto, ni lugar, nada. No iba dirigido a nadie ni a nada ese comentario, porque todo era en tono de broma. Pero como era un comentario tan abierto a la interpretación de cualquiera, estas chicas de tercero lo que hicieron fue verlo, porque supongo que estaban pendientes de todas las redes sociales de mi mejor amiga, vieron esta publicación, pero específicamente ese comentario, lo que hicieron fue tomarlo, lo tergiversaron, lo imprimieron y se lo mostraron al director del colegio, obviamente con el objetivo de perjudicar a mi amiga, de dejarla como que ella era la acosadora. Y antes de seguir contándoles lo que pasó después de eso, necesito darles un poquito de contexto de cómo era la relación que yo tenía con el director del colegio. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, yo era un alumno bastante tranquilo. No hacía nada, no tenía problemas con nadie, o sea, con suerte me movía. Entonces se podría decir que era un buen alumno. No era ejemplar, pero era buen alumno. Para que no me malinterpreten con que no era ejemplar, me refiero a que sí tenía algunas faltas, o más bien cosas que el colegio consideraba falta, como por ejemplo, no sé, iba constantemente con el cabello largo y dentro de los reglamentos decía que los hombres tenían que tener el cabello corto. No sé, le hacía una que otra modificación al uniforme, no sé, como que ajustaba un poco los pantalones del colegio que eran demasiado anchos y dentro del reglamento los pantalones tenían que ser rectos. No sé, cosas de ese tipo. Muy superficiales, muy estúpidas. Pero bueno, así era el reglamento. Y a pesar de que sí cometí esas faltas, cuando por ejemplo estábamos en el patio, en un grupo de amigos, donde prácticamente todos teníamos algún tipo de falta a la vista, porque era prácticamente imposible no tener algún tipo de falta. ¿Para qué se imaginan esta imagen? Tenía compañeros que en vez de llevar zapatos llevaban zapatillas. Tenía compañeras que tenían la falda bastante corta, compañeros que iban sin delantal, o compañeros que tenían un moicano, compañeros que tenían un piercing en la lengua, o compañeras con el cabello teñido, no sé, cosas muy tontas, pero que dentro del reglamento eran faltas. Imagínense un grupo de ese tipo. Entonces cuando el director se acercaba al grupo en el que yo estaba, por alguna razón siempre tenía la obsesión de fijarse en mí. No es por faltarle respeto a los que eran mis compañeros, pero sus faltas eran mucho más evidentes que las mías. A mí siempre me llamaba la atención. Quiero creer que lo hacía porque estaba acostumbrado a que mis compañeros se vieran de esa forma. Como que la situación me daba entre rabia y risa. Bueno, ahora que conocen la relación que yo tenía con mi director, cuando él recibió las capturas que le pasaron estas niñas de tercero, prácticamente su atención se vio atraída hacia mi comentario. En este colegio, si tú tenías más de 3 faltas graves, significaba una cancelación inmediata de la matrícula. O sea, no podías volver el siguiente año. Y yo ya tenía 2 faltas graves. Una de ellas era porque repetidas veces me llamaron la atención por el cabello largo, los pantalones ajustados, ese tipo de faltas. Y la otra falta grave era porque yo ya había llenado una hoja completa de anotaciones en el libro. Y antes que se alarmen, en ese colegio no era difícil llenar una hoja completa de anotaciones. Yo diría que prácticamente el 90% de mis compañeros tenían más de una hoja de anotaciones, porque te anotaban por todo. Bueno, como yo ya tenía estas 2 faltas graves, el director, al ver la captura, tomó la decisión de darme una tercera, porque según lo presentado, porque según él, según su criterio, lo que yo estaba haciendo en ese comentario era ciberbullying. Yo obviamente traté de explicarle que todo era un malentendido, que mi comentario no iba dirigido a nada ni a nadie. Traté de explicarles que estas chicas de tercero que le habían entregado las capturas llevaban hostigando por meses a mi amiga, y las que realmente deberían estar siendo sancionadas son ellas. Pero obviamente el director no quiso escucharme y tomó la decisión tajante. Ese mismo día le informaron a mi mamá. No recuerdo cuál fue su reacción, si de enojo o de confusión, probablemente las dos. Pero es que yo en ese momento estaba realmente en shock. No lo podía creer. Nadie lo podía creer cuando les conté que me habían echado del colegio. A mí ese momento me afectó mucho, porque era la primera vez en mi vida que me sentía cómodo en un colegio, que lograba ser amigos, que lograba sacar parte de mi verdadera personalidad, en donde por fin reía con otros niños de mi edad, en donde compartía con otros niños de mi edad, en donde tenía con quién hacer los trabajos de clase, tenía con quién almorzar, con quién pasar los recreos, con quién irme a la salida. Y de un día para otro, por una tontería, perder todo lo que siempre había querido,
me dolió bastante. Cuando terminó ese año me tuve que despedir de todos mis amigos y durante las vacaciones el grupo de amigos que tenía en el otro curso, la comunicación que tenía con ellos prácticamente se cortó. No sé, creo que no había interés ni de un lado ni del otro de comunicación o de querer salir, pero simplemente pasó y no hay ningún problema con eso. Mientras pasaba eso, el grupo que había formado dentro del mismo curso en el que estaba, mi amistad con ellas se hizo mucho más sólida. Salimos mucho durante las vacaciones, hablaba todos los días con ellas, me acerqué mucho a ellas y literalmente se volvieron las mejores amigas que pude haber tenido en ese momento y actualmente. Y desde eso ya han pasado casi 10 años. Durante esos meses me costó bastante encontrar un colegio nuevo. De hecho, entré a uno un par de semanas después de que habían comenzado las clases, pero al final entré a uno en Valparaíso. Yo vivía en Viña en ese tiempo, así que me quedaba mucho más lejos, pero se volvió a repetir la misma historia, que ya pensé que había superado. De nuevo no conocía a nadie, era un entorno completamente nuevo, una rutina nueva, pero esta vez me afectó más, o de una forma distinta por lo abrupto que salí del colegio anterior. Iba con una mentalidad de no quiero conocer a nadie, no me interesa conocer a nadie. Además eran los últimos 2 años antes de graduarme, así que sabía que las personas que podía conocer en ese colegio no las iba a volver a ver. El primer año probablemente hubiera sido para adaptarme, el segundo, si es que conocía a alguien, luego no las iba a volver a ver. Como que me formé una especie de bloqueo social. Ya no era simplemente de que no puedo sociabilizar, sino que ahora también era que no quería sociabilizar. A pesar de mis esfuerzos, conocí a un chico que se sentó al lado mío y comenzamos a formar una amistad. Él tenía una personalidad más extrovertida. Seguía siendo tranquilo, pero como que me complementaba en ese sentido. Siempre me he llevado mejor con personas extrovertidas. Todo iba bien con mi amistad con él, pero algo tenía que pasar. Al año siguiente, él no pudo seguir en el colegio, así que otra vez estaba solo. Solo que esta vez algo de poder tenía para sociabilizar. En mi curso había otro chico que también éramos amigos con él, entonces podía hablar con él de vez en cuando, pero aún así no era tan cercano con él. Así que no era lo mismo, pero bueno, era mejor que nada. Como sea, logré sobrevivir a ese año. Me gradué y claro, como lo predije, nunca volví a ver a nadie más de este colegio. De hecho, creo haber cruzado la palabra con 3 o 4 personas máximo de las 40 personas que tenía de compañero. Aunque luego no entré a la universidad por varias razones, pero creo que una de ellas era porque no me sentía preparado psicológicamente a nivel de poder sociabilizar, tener que volver a pasar lo mismo y además quizá la universidad, que es un peso mucho más grande. Así que sí, esa es una de las razones por las cuales no entré. Muchas más, pero esa es una grande. Y bueno, esa es mi historia. Mi objetivo en contárselas es que si ustedes conocen a alguien en sus colegios o en su sala de clase que es así, como yo, acérquense. Esa persona no está sociabilizando porque no quiera, sino que es muy probable que no pueda. Todos estamos llenos de inseguridades, pero hay algunas personas en las que, pues, son más graves. Nos bloquean de hacer cosas muy cotidianas como hablar con nuestros pares y nos terminan privando de tantas experiencias. Algo que puede ser como muy cotidiano para ti o que tú das por sentado, como por ejemplo ir a la casa de un amigo o tener a alguien con quien hablar por mensaje o tener a alguien con quien contarles tus problemas. Todas esas cosas que nos hacen crecer en esa etapa tan difícil de la vida que es la adolescencia. Por más que lo demos por sentado, no es algo que se nos dé a todos. O si ustedes son como yo, sepan que eventualmente van a conocer a alguien que sepa valorarlos por quienes son, que los van a aceptar tal cuales son y van a terminar sacando lo mejor de ustedes. Por otra parte, si bien mis 2 experiencias yendo al psicólogo en mi etapa escolar no fueron buenas, sigo creyendo que es buena idea ir. Cuando vas a un buen psicólogo o en algunos casos psiquiatra, te puede ayudar mucho a sobrellevar el día a día. El estrés, que es algo completamente común y que nadie te debería decir que estás exagerando por sentirte estresado. También la ansiedad, sobre todo en el ámbito social que te puede generar ir al colegio, un buen psicólogo te puede ayudar muchísimo. Pasamos 12 o más años en el colegio, sin contar la universidad. Literalmente crecemos ahí. Así que hagamos que sea una experiencia grata, porque créanme que cuando no lo es, te afecta mucho en tu vida adulta y las consecuencias cuestan mucho dejarlas atrás. Y bueno, eso fue todo. Espero que no se hayan aburrido con mi historia y lo que más quiero es que les sirva de algo. Si hay algún niño, niña o niñe por ahí que se parece a mí en ese tiempo, o especialmente algún padre de algún niño que es así y este video los ayuda de alguna forma,
Lo voy a dar por pagado. Bueno, eso. No sé si este video sea el tipo del que uno pueda pedir likes, que se suscriban o que comenten algo. No lo sé, pero si lo hacen, gracias. Bye.